Hola, bienvenido, bienvenida a Vida Cada Día Devocionales. Qué bueno que estés aquí un día más. Gracias a las personas que se unen día a día a estos devocionales, que los escuchan, que los vuelven a escuchar, que hay personas que lo escuchan varias veces y cada vez que lo escuchan me dejan su comentario. Gracias por dejar sus comentarios y sus likes. Gracias por compartirme también sus testimonios de todo lo que está haciendo Vida Cada Día Devocionales en su vida. Y estoy feliz de que estemos aquí juntos y que estemos construyendo este nuevo hábito y esta práctica de tener esta cita diaria en la cual podemos meditar juntos en la palabra de Dios, podemos recibir una palabra de parte de Él, podemos construir nuestra vida en principios, podemos dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, que abra nuestro entendimiento para comprender las cosas de una forma diferente. Y gracias Dios porque tú haces todo eso y pues nosotros estamos aquí disfrutándolo y creciendo juntos. Y bueno, hoy vamos a hablar de una de las cosas más hermosas que consuela nuestro corazón, nos llena de paz, de amor, de confianza y hoy quiero que profundicemos en eso. Es algo hermoso cuando Jesús enseña por medio de las parábolas, también cómo Él se presenta. A mí me encanta, por ejemplo, los salmos, como David habla acerca de quién es Dios. Y bueno, cuando hablamos de Jesús, o cuando vemos a Jesús, Él se presenta no solamente como un rey lejano. Me encanta la manera en la que Dios también se presenta en la Biblia, por medio de todos sus atributos, pero también por medio de muchas formas en las cuales Él nos llena, Él nos provee, Él nos cuida, Él nos acompaña, Él nos ayuda, Él nos equipa. Es tan profundo y tan hermoso que no importa cuántos días vamos a estar en esta tierra, si todos los días meditamos en eso, nunca vamos a comprender la profundidad, ¿sí? Pero sí podemos descubrir cada día más y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, Jesús no solamente se presenta como un rey lejano o también como un juez distante, y muchas veces nuestra relación con Él es así. Hay personas que no pueden ni siquiera decir que conocen, porque tal vez tú te puedes memorizar, eh, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pero otra cosa es tener esta relación y conversación con el Espíritu Santo y que se vea reflejado en nuestra vida, en nuestras decisiones, en los frutos, en X y Y, ¿no? Entonces, cuando nos hablamos de Jesús y también hablamos que Él se presenta como el buen pastor. Y hoy quiero que hablemos acerca de esto, de profundizar en Jesús como el buen pastor y en nosotros vernos como sus ovejas. Porque tal vez hoy esta comparación nos resulte muy familiar y la Biblia lo he dicho en muchas ocasiones. Ahorita nosotros leemos las cosas de una forma en la cual ya las conocemos, somos enseñados desde niños o podemos tener la oportunidad de leerlo, ¿sí? Hubo un tiempo en el cual no teníamos una Biblia física que estuviera en nuestro idioma, que pudiéramos leer, pero gracias a muchas personas que lucharon para que nosotros pudiéramos tener una Biblia o varias. Hay muchos de nosotros que tenemos la bendición de tener varias Biblias a nuestro alcance, y podemos profundizar en la palabra y es una gran bendición que nosotros tenemos. Entonces, tal vez hoy leemos estas cosas y se nos hace muy familiar o muy normal el poder hablar acerca de eso, poder explicarlo también porque tenemos ya mucha información en nuestra mente. Pero en tiempos bíblicos una oveja dependía completamente de su pastor. Y es importante saber esto, entender esto. ¿Por qué? Porque el pastor la guiaba, ¿sí? Hay muchas ovejas el día de hoy que se quieren autoguiar porque se creen muy inteligentes o porque se creen muy autosuficientes o porque se creen muy empoderadas, pero la oveja es guiada por el pastor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pastor
la protege, porque el pastor la alimenta, porque el pastor la defiende de los depredadores, porque el pastor está ahí cuidándola, porque el pastor está con nosotros. Y por eso debemos depender completamente de la dirección de Dios, de la dirección del Espíritu Santo, del consejo del buen pastor, del cuidado del buen pastor. Y hay cosas que no comprendemos. Las personas aprenden a relacionar lo bueno y lo malo en base a lo que sienten, ¿sí? Si me gusta cómo se siente, debe de ser bueno. Si no me gusta cómo se siente, debe de ser malo. No es así. Cuando nosotros confiamos en la sabiduría divina, sabemos que hay muchas cosas que nos hacen bien, que duelen. Hay muchas decisiones que duelen muchísimo, pero transforman nuestra vida completamente, nos liberan de muchísimas cosas. Incluso seguir a Jesús a veces duele, porque es incómodo, porque a veces vamos a ser atacados, porque a veces vamos a ser rechazados, porque a veces van a burlar de nosotros. Yo creo que todos los que predicamos la palabra lo hemos vivido, lo hemos experimentado, porque a veces la gente va a ser muy incomodada por la luz, por la verdad, y no les gusta y se van a enojar y van a decir cosas y vamos a vivir este tipo de cosas, es parte de, pero nosotros tenemos que entender que estamos haciendo algo bueno, que estamos trabajando para Dios, que nuestro primer enfoque es el alma de las personas, ¿sí? No si les caemos bien o les caemos mal, sino que su alma, que Dios salve su alma, que tengan un espíritu nuevo, que tengan una nueva vida, que tengan una nueva oportunidad. A mí no me importa si las personas me aman a mí, con que realmente sigan a Cristo y no que se dejen seguir por la corriente de lo que hacen la mayoría o de lo que piensan o de lo que se siente bien o lo que ellos creen o parecen, sino de la verdad, porque la verdad es la que nos libera. La verdad es la que nos hace vivir en el reino, vivir en plenitud, vivir en justicia, caminar en justicia por medio del Espíritu, gracias a la obra de Cristo, el que podamos tomar por completo ese estilo de vida, que realmente podamos compartirlo también con otras personas, para que otras personas se incluyan a la familia de Dios por voluntad propia. Habrá muchas personas que les vamos a presentar la verdad y la van a rechazar, ¿sí? Pero aquí lo importante es Jesús, no nosotros. Y a veces eso es muy difícil porque las personas están muy apegadas a las personas. Y nosotros tenemos que saber para quién estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, de igual manera, así nosotros tenemos que ver a Jesús y tenemos que ver la dirección del Espíritu Santo. Por lo mismo, porque hay muchas personas que son confundidas en su mente porque Dios los cambia o les quita algo o X y Y que les está haciendo daño y como realmente lo quieren. Dicen, es que yo realmente lo quería y tú, Dios, no me lo diste y yo me siento mal y me gustaría tener la vida que yo tenía antes y están aferrados tanto y no pueden comprender porque están tan consumidos por lo que sienten, por lo que quieren, por lo que desean, por lo que quieren controlar, que no entienden completamente que Dios los libró, que Dios los cuidó de esos depredadores, de esas personas que querían truncar su propósito, que querían destruir su alma, que querían ser una piedra de tropiezo, que querían, me explico, entonces por eso tenemos que confiar en la voz del Espíritu Santo y en Jesús. Jesús nos hace la invitación de seguirlo y nunca nos dice que va a ser cómodo y nunca nos dice que jamás en la vida que vamos a tener todo lo que nosotros queramos y que nunca vamos a tener ni un problema y que todo el mundo nos va a amar y que todo el mundo va a hablar bien de nosotros y que nos van a aplaudir y que si tú lees bien las Escrituras, seguir a Cristo no era una cosa sencilla, ¿sí? Hoy en día vemos muchas personas que hablamos de Jesús, estamos en países donde podemos hablar libremente de Jesús y de practicar nuestra fe, gracias Dios, y por eso tenemos que orar por la iglesia perseguida y tenemos que estar orando y intercediendo todos los días
por nuestros hermanos espirituales que están defendiendo algo, que están estableciendo algo para Dios. Nos debe de importar. Si tú no lo haces, nos debe de importar y todos los días tenemos que estar orando, intercediendo. Pero es importante que nosotros confiemos en Él y en su sabiduría, en su protección y dejemos que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para comprender las cosas que el pastor quiere guiarnos y quiere hacer para nosotros. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y esto es importante, dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Yo las conozco y me siguen. Y esto es importante, porque hoy en día todo se volcó por las generaciones, por las emociones, por también la posibilidad de tener, no sé, por ejemplo, medios de expresión y todo esto se revolvió de tal manera que las personas empiezan a ajustar las cosas a su conveniencia, a lo que ellos creen, y luego hay personas que lo escuchan y dicen, ay, esto me conviene, me hace sentir bien, bueno, sí lo creo, y la gente está tomando todo lo que le conviene, pero así no es Jesús, porque Jesús todo lo que enseñaba nos retaba a nosotros mismos de tal manera que abandonábamos todas las cosas que nosotros queríamos o pensábamos para tomarlas de Él, y era un reto grande, ¿sí? El camino es angosto, es un reto grande el que nosotros podamos decir, ¿sabes algo? Jesús, yo quiero seguirte a ti, yo quiero escuchar tu voz, seguirte. Y Él me conoce, Él conoce mi corazón, Él conoce mis anhelos, Él conoce mis deseos, Él conoce mi mente, mis habilidades, Él conoce todas las cosas que yo realmente estoy anhelando, y en base a eso, Él me guía, Él me cuida, Él me dirige, Él me acompaña. Yo tengo que confiar en Él, yo tengo que seguirlo a Él. Hay personas que van por su vida caminando y tomando decisiones en base a lo que ellos piensan y creen, y luego quieren que, es como si el Espíritu Santo nos estuviera siguiendo a nosotros y nosotros nos queremos meter en problemas y después queremos orar. Ay, es que ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Porque no escuchaste la voz. El Espíritu Santo hay muchas veces que nos previene, ¿sí? Nos previene, nos puede hablar a través de sueños, nos puede hablar a través de un mensaje como el que ahorita estamos escuchando. Él te puede prevenir desde ahorita en algo que va a pasar a las 5 de la tarde, me explico, pero tenemos que ser conscientes de construir esta relación en la cual yo puedo escuchar lo que Dios me está diciendo y yo puedo responder a eso. ¿Cómo respondo a eso? Caminando en obediencia, ¿sí? La obediencia no se cuestiona en el sentido de que, ay, vuelvo a confirmar, ¿le escuché bien? La obediencia es, tú me dices esto, yo lo hago. No lucho con lo que, es que se me hace muy difícil porque yo quiero hacer esto, sino yo respondo inmediatamente. ¿Sabes cómo puedo hacer esto? A través de tomar la obediencia de Cristo. Porque en mis esfuerzos probablemente voy a perder, ¿sí? Probablemente voy a pensar que no soy tan fuerte, que no soy tan capaz, pero si yo me recargo, por así decirlo, para que me sostenga la obra de Cristo, si yo confío en Él, en lo que Él hizo, y yo tomo eso y camino sobre eso, mi vida cambia para siempre, mi respuesta cambia para siempre, mi entrega cambia para siempre, mi determinación cambia para siempre, mi forma de vivir también cambia para siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo vivo en base a lo que el Espíritu Santo me guía, entonces yo ya no vivo cayendo y cayendo de que, es que no puedo hacer esto, o no puedo cambiar, no sé, hasta a las cosas más básicas, ¿no? O sea, mi alimentación, ¿no? X o Y. Pero si yo tomo el fruto del Espíritu, del dominio propio, y en base a eso empiezo a construir las áreas de mi vida, ¿sí? O sea, en cuanto a mi salud, en cuanto a mis relaciones, en cuanto a mis prácticas, mis hábitos, mi todo, híjole, o sea, va a ser una bendición en todas las áreas de mi vida. Pero las personas quieren
o sea, quieren separar al Espíritu Santo de todo. Ay, Ruth, es que no seas tan exagerada, es que no es para tanto, es que eso es religiosidad y eso es, no, es una vida diligente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo domina mi ser, domina cualquier cosa que yo podría estar batallando humanamente, ¿sí? Entonces, si nosotros dejamos que Él se meta en todas las áreas de nuestra vida, nuestra mente cambia, nuestras acciones cambian, nuestros hábitos cambian y nosotros realmente podemos vivir las cosas sin esforzarnos tanto por nosotros mismos y comprenderlas desde otra perspectiva, que el único camino al cual te va a llevar es un camino lleno de salud, un camino lleno de paz, un camino lleno de sabiduría, un camino lleno de verdad, y esto nos va a hacer mucho bien en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestras decisiones, en nuestra salud, en nuestro corazón, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros tomamos el consejo de parte del Espíritu Santo, lo único que va a pasar es algo bueno para nosotros. Y eso lo tenemos que entender. Entonces, esta promesa de que estamos leyendo aquí es de Jesús, es entender que cuando Jesús está diciendo yo las conozco, no es en nada más de una forma general, ¿sí? Porque hay muchas personas que se ven así, o sea, como si fueran una ovejita más, y que todos estuviéramos juntitos así. Pero cuando nosotros hablamos de que tenemos un Dios omnisciente, quiere decir que Él conoce tu historia, Él conoce tu vida, de forma también individual, ¿sí? Él conoce tu pasado, Él conoce tus antiguas luchas, Él conoce si algo te da miedo, ¿sí? Él conoce si tú tienes alguna limitación que tal vez Él quiere romper y Él quiere quitar. Él conoce también los anhelos de tu corazón. A veces nosotros pensamos, ay, es que yo anhelo esto, o mi sueño siempre fue esto. ¿Y qué tal? O sea, yo te cuestiono ahorita eso de los sueños y todo, porque yo confío que yo no conozco 100% lo que yo necesito, pero Dios sí. Y yo confío en eso. Y para muchos puede ser inestable, pero para mí no. Entonces, habrá muchas cosas que yo sé, pero lo único que yo sé es que el único espacio en el cual yo voy a tener plenitud y estabilidad en mi vida, que yo no me voy a sentir vacía, que no voy a estar todo el tiempo busque, sino que yo puedo estar en un espacio de crecimiento continuo, es por medio de la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él me conoce. ¿Qué tal si muchas cosas que tú has anhelado, te sientes frustrado, que no has podido tener o experimentar, porque a lo mejor no eran tuyas? Pero Dios te guía en un camino en el cual, en ese camino, sí hay una satisfacción, y no momentánea, acerca de logros momentáneos y todo esto, sino es una plenitud duradera y una plenitud que la raíz está desde los cimientos y que nada te lo puede quitar. No importa a dónde vayas en el mundo, con qué tipo de personas estés, no importa la temporada en la que estés pasando, no importa el trabajo que tengas, no importa las cosas que están ocurriendo, tú puedes vivir y experimentar esto de una forma sobrenatural. Entonces, aún sabiendo todo eso y conociendo todo eso, Jesús dio su vida por ti y entendió y tú entiendes, ¿sí? Esto para poder vivirlo y experimentarlo. Entonces, David también entendió profundamente esta verdad. Y lo podemos ver a través de sus escritos, a través de cómo él se expresa, porque durante años vivió injustamente perseguido por el rey Saúl. Injustamente perseguido, o sea, realmente él no hizo nada y vivía huyendo todo el tiempo porque le querían dañar,
le querían hacer cosas malas, estaban ensañados con él. Y muchas veces podemos pasar eso en nuestra vida, muchos de nosotros lo hemos pasado. Y David vivía huyendo porque lo estaban persiguiendo todo el tiempo y no sabía dónde, ni siquiera dónde dormiría al día siguiente, estaba escondiéndose, ¿sí? Su vida estaba en constante peligro. Sin embargo, ahí en medio de ese tiempo difícil, que eso es lo que debemos de entender, en medio del tiempo difícil, si nosotros caminamos con el Espíritu Santo una vida sobrenatural, se tiene que manifestar algo en medio del tiempo, un fruto del Espíritu, algo, revelación, cualquier cosa, se tiene que manifestar en medio del tiempo difícil. Tenemos este error de la manera de pensar es que tenemos que salir del tiempo difícil para que Dios responda a nuestras oraciones, pero en realidad muchas oraciones son respondidas en medio del tiempo difícil. Entonces él estaba en este tiempo tan difícil y escribió estos salmos. Salmo 23:1 dice, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente porque quiero que resaltemos la segunda parte. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En la versión más común, que todos conocemos, dice, nada me faltará. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, tengo todo lo que necesito. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque por lo mismo que te digo, a veces pensamos que una vida perfecta, una vida bendecida, es una vida libre de dificultades y incluso las dificultades nos bendicen si estamos con Dios. ¿Por qué? Porque nos ayudan a desarrollar cosas, nos ayudan a acrecentar nuestra fe, que es tan importante hacer crecer nuestra fe a lo largo de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir vivir cosas mayores con Dios. Entonces la fe no se crece, no crecemos en la fe nada más con conocimiento, explicando cosas, queriendo orar con un micrófono. Así no se crece la fe. Es en medio de alguna situación nosotros ponemos en práctica las cosas que creemos, las cosas que decimos y es de una forma personal. Y cuando nosotros vemos la mano de Dios y cuando nosotros vemos todo lo que Él puede hacer en nosotros, cuando vemos ese milagro de respuesta, cuando vemos su fidelidad, cuando estamos a solas con Él, todo eso produce que nosotros sigamos creciendo en nuestra fe. Y es lo que más nos conviene en el mundo, hacer crecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque en base a eso también vamos a ver muchísimas cosas en nuestra vida. Y nuestra vida se va a sentir muchísimo más ligera y nos vamos a sentir más fuertes interiormente y vamos también a desarrollarnos más en los dones del Espíritu, en muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, no es que pensemos que nunca vamos a enfrentar dificultades, sino quién está con nosotros, ¿sí? Y que cuando Él está con nosotros, no hay nada que nos falte. Podríamos ser confundidos pensando que no tenemos cosas, que no sabemos cómo responder, pero esos son problemas de identidad. Tenemos que afirmar nuestra identidad y tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, tenemos un buen pastor. David entendía esto. Y cuando tú tienes un pastor bueno, puedes descansar. ¿Por qué? Porque Él te alimenta, porque Él te guía, porque Él te protege, porque Él te conoce, ¿sí? Él te está dando buenos consejos y tú lo escuchas y tú sigues. Y eso te hace muchísimo bien. Te hace crecer, te equipa, te cuida, te protege, no te pierdes, no te vas por otro lado. Y eso es muy importante. Más adelante David escribe en Salmos 23:3, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre, ¿sí? Dios me guía, el Espíritu Santo solamente me va a guiar por sendas correctas. Tal vez esas sendas no se sienten bien, pero yo no puedo relacionar algo siempre lo que no se siente bien con algo malo, porque si no, siempre voy a ser un miedoso que se va a quedar haciendo lo mismo, exactamente lo mismo toda la vida, ¿sí? Hay personas que dicen, no, es que
Dios ha sido bueno conmigo y nunca me ha pasado, nunca he atravesado ninguna, ¿cómo puedo decir? Sin ningún reto y yo estoy aquí, estoy bien cómodo, pero es que ¿para qué? O sea, tanto y están en una burbuja que no quieren, no permiten y Dios les presenta a veces oportunidades y los quiere sacar de esa burbuja y los quiere sacar de esa mentalidad, pero ahí quieren estar, ahí quieren estar, ahí quieren estar. Entonces, es muy importante que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos guía en caminos correctos, en caminos que a lo mejor por nosotros mismos no tomaríamos o las decisiones que no tomaríamos, pero si nos dejamos guiar por Él, ese camino nos va a llevar a cosas mayores que Él tiene planeado para nosotros. Y en esas cosas mayores no se trata ni siquiera de nosotros, nuestros logros, porque no lo pueden comprender las personas que nada más piensan que todo es para sí mismos. En esos caminos mayores, Él nos pone para usarnos, ¿sí? Para que se cumpla su voluntad. Se trata de Él, recuerda que se trata de Él. Entonces, esta promesa es bellísima, porque nuestro pastor no solamente nos alimenta, Él restaura nuestro corazón cuando estamos cansados, porque también a veces es difícil en el sentido de cuando hay temporadas que toman mucho, no sé, por ejemplo, mucho, ¿cómo lo puedo decir? Esfuerzo en mi mente o mucho servicio o X o Y, ¿no? O sea, en el sentido de, hay temporadas donde el servicio es diferente, ¿no? Entonces, a veces estamos cansados y Él viene y Él restaura nuestro corazón y nuestras fuerzas y nos levanta y nos guía a través de tomar las mejores decisiones y nunca se equivoca. Cuando tomamos esas decisiones y vienen de parte de Dios, uy, no, 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 no. O sea, no puede haber otra cosa en nuestra vida que no sea bendición. Entonces, cuando todo parece incierto, tenemos que entender que Él nos está guiando. Si estamos escuchando su voz, si no estamos haciendo las cosas a nuestra manera o a nuestro antojo. En Salmo 23:5 dice, híjole, esto es muy importante, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Pero ¿sabes algo? Hay personas que repiten esto y repiten esto. No, es que Dios está conmigo y hacen lo que quieran. No, no, no. Caminamos en su voluntad. Caminamos en obediencia gracias a Cristo y gracias a eso podemos experimentar estas cosas tan asombrosas y estos milagros. Esto es muy poderoso. ¿Por qué? Porque no importa que a veces las personas se sienten muy chiquitas. ¿Por qué? Porque están pasando un momento de injusticia donde 20 personas ruidosas están juntándose para hacer daño y ellos se sienten solitos, ¿sí? Porque ven a 20 personas, pero es como un Goliat, ¿sí? Es como un gigante y tú tienes que entender que el mal no triunfó, que el mal fue vencido, ¿sí? Entonces, el que nosotros podamos confiar en quién es nuestro Dios y saber que Él hace justicia, ¿sí? Él es el Dios. Yo no voy a hacer justicia porque el que hace justicia es Él. Y si nosotros realmente confiamos que estamos siguiendo la voluntad de Dios, que estamos nosotros bendiciendo, no importando que a las personas no les guste, ¿sí? Porque a veces cuando limpiamos una herida, pues a la gente no le gusta, ¿no? En el sentido de que quieren estar, no sé, a lo mejor esclavizados a algo, encadenados a algo, porque creen que no pueden dejarlo, ¿sí? Pero sí se puede, gracias a Cristo. Nada más que necesitamos revelación de parte del Espíritu para poder vivir en esta libertad. Entonces, por N o mil razones, también hay cosas muy tontas, de malos entendidos y todo esto. Hay cosas, malinterpretaciones, hay cosas que se meten en medio de las relaciones independientemente de todo esto. Nosotros tenemos que permanecer haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. Entonces, pero
el poder leer este versículo de Salmo 23:5, entendemos otra vez que a veces los problemas no van a desaparecer para que llegue la bendición. La bendición llega en medio de la dificultad. Tenemos que aprender a ver las cosas desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nada más estamos enfocados en el problema, en la dificultad, en los chismes, pensando que deben de desaparecer, cuando nosotros tenemos que mantenernos firmes y en ese momento Dios nos va a bendecir y Dios nos va a prosperar y Dios nos va a cuidar y Dios nos va a levantar y Él va a hacer las cosas que Él tiene que hacer, pero yo tengo que enfocarme en Él, porque en ese momento de dificultad es cuando Él me va a sostener, que eso es un milagro, cuando Él me va a fortalecer, que eso es una respuesta, y cuando Él va a mostrar su bondad, incluso en medio de que haya personas que no tengan temor de Dios, ¿sí? Entonces, la paz que Dios produce en nosotros, que el Espíritu Santo produce en nosotros, no depende de una temporada difícil, no depende de que 10 personas inmaduras o 10 personas que tienen un corazón incorrecto en el cual buscan dañar o buscan hacer algo. No importa lo que pase, ¿sí? Lo importante es entender que si tú estás atravesando una temporada difícil, de incertidumbre, de presión, de cualquier cosa, de noticias, malas noticias que quieren robar tu tranquilidad, recuerda que no estás solo, que tu pastor, que Jesús está contigo, que ese pastor que te cuida, que te protege, ¿sí? Que te guía, está contigo. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros lo seguimos a Él. Él nos marca la dirección y nosotros seguimos ese camino porque ese camino nos hace bien, porque Él conoce exactamente lo que yo necesito. ¿Quién soy yo? Él conoce exactamente lo que Él planeó, describió, diseñó para mi vida, lo que yo puedo hacer en Él. Y Él me cuida y Él me dirige en ese camino. Entonces, antes de terminar este día, quiero que declares esto conmigo. Gracias porque puedo descansar, Jesús, que tú me conoces perfectamente. Gracias porque tú estás conmigo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me estás cuidando. Tú me dices las cosas antes de que sucedan para que yo no caiga en cosas, en malas prácticas, en decisiones que me van a alejar de tu voluntad, Dios. Gracias porque puedo descansar en eso, puedo descansar en tu cuidado y en tu dirección. Gracias porque tú guías mis pasos, Espíritu Santo. Yo me someto a ti, yo dejo que tú guíes mis pasos. Gracias porque provees todo lo que necesito. Ya no voy a ser dominado por el miedo, ni la incertidumbre, ni la duda. Voy a ir a donde tú me dirijas, Jesús, porque confío en tu amor, porque confío en tu dirección y en tu fidelidad, y porque me siento seguro o segura en tus manos. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias porque por medio de Jesús ahora podemos ser guiados. Ahora podemos caminar en verdad. Ahora podemos caminar en obediencia y tú lo hiciste posible, Jesús. Tu obediencia lo hizo posible para nosotros. Gracias porque tú nunca dejas de cuidarnos, porque tú nunca dejas de guiarnos. Gracias porque atraviesas con nosotros, nos tomas de la mano por valles difíciles, pero siempre nos bendices en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, sea cual sea la temporada, sea temporada de invierno, de verano, de cualquier tipo de temporada. Tú vas con nosotros y nos bendices en medio de cualquier temporada, en medio de cualquier temporada también de preparación. Gracias, pongo en tus manos cualquier necesidad para que tú la suplas,
porque todo lo tengo en ti, Jesús. Guía mis pasos, Espíritu Santo, restaura mi mente, mis fuerzas, mi corazón. Quiero escuchar tu voz para responder a tu dirección. No quiero irme en base a mi propia inteligencia o lo que yo crea que es mejor. Espíritu Santo, yo me someto a tu dirección. Recuérdame siempre, siempre, siempre que nunca camino solo ni sola. Nunca caminamos solos, sino que tú estás con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, tú estás conmigo. Te doy gracias, Jesús. Pido todo esto en tu nombre. Amén. Gracias, Jesús. Déjame en los comentarios. Jesús es mi buen pastor. Él me conoce. Jesús es mi buen pastor. Él me conoce. Él me conoce. Él me guía. Él me protege. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias por tu obra perfecta, por este regalo incomprensible, inimaginable, pero que cada día de nuestra vida podemos crecer más y más en él. Vamos a extender este mensaje, vamos a invitar a más personas a formar parte de Vida Cada Día Devocionales. Compártelo en tus grupos, compártelo también de forma individual, compártelo en tus redes sociales para que más personas se enteren que estamos aquí todos los días recibiendo una palabra de parte de Dios. Dale like, déjame tu comentario, compártelo y recuerda, aquí tenemos una cita el día de mañana para nuestra dosis diaria de Vida Cada Día Devocionales.